Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una de las figuras más fascinantes y, desde luego, polémicas del siglo XIX, Elena Petrovna Blavatsky, una mujer que, decidió que las normas de su época no iban con ella y se lanzó a una búsqueda espiritual que acabó por cambiar la manera en que Occidente veía la religión y la filosofía. Y es que estas palabras que se escribieron sobre ella capturan a la perfección el lío que era Blavatsky. ¿Era una maestra iluminada o una farsante de primera? Es que a lo largo de su vida la describieron de formas totalmente opuestas, creando un misterio que la verdad sigue muy vivo hoy en día. Esta es la gran pregunta, ¿no? La que vamos a intentar desentrañar aquí. ¿Quién era de verdad esa mujer que se escondía detrás del mito? ¿Esa viajera incansable, la que fundó todo un movimiento espiritual a nivel mundial? Venga, vamos a ello. Empezamos por el principio de todo, en el corazón de la nobleza rusa. Allí nació una niña que, sin que nadie lo supiera, estaba destinada a un futuro que no se parecía en nada a lo que se esperaba de ella. Y esa profecía que su madre hizo casi en su lecho de muerte no pudo ser más certera, porque desde muy pequeña Elena ya demostró que era diferente. Estaba claro que su vida no iba a seguir ningún camino marcado. Su juventud fue, una mezcla de lo más curiosa. Por un lado, era una rebelde indomable, y por el otro, tenía una conexión muy natural con lo invisible, con lo sobrenatural. Fijaos, esta cita de su hermana Vera nos la dibuja perfectamente. No era la típica aristócrata, para nada. Despreciaba la rutina, le encantaba la aventura y la única autoridad que reconocía era la suya propia, una fuerza de la naturaleza desde el minuto uno. Y claro, esta naturaleza tan arrolladora venía acompañada de sucesos, bastante raros. Su familia contaba que pasaban cosas inexplicables a su alrededor todo el tiempo, desde muebles que se movían solos hasta conversaciones que tenía con seres que solo ella podía ver. Y entonces llega el punto de inflexión de su juventud, su acto de rebeldía definitivo. Para escapar de un matrimonio que no quería, se fugó. Pero aquella huida no fue solo un escape, fue el primer paso de un viaje que la llevaría a recorrer el mundo entero. Aquí empieza un capítulo completamente nuevo en su vida, una odisea de décadas que la llevó por distintos continentes y culturas, buscando una sabiduría oculta y sobre todo un guía espiritual. Y esta cronología es solo un pequeño resumen de sus viajes, ¿eh? Imaginad, una mujer sola en pleno siglo XIX recorriendo el mundo con una determinación de acero. Intentó entrar en el Tíbet, que era el lugar que más le obsesionaba, una y otra vez, sin que nada la detuviera. Durante sus viajes, no solo buscaba, sino que también encontraba. En Egipto, por ejemplo, se formó con un mago copto, todo un maestro del ocultismo. La anécdota del café del desierto es solo un ejemplo de las cosas que vio y que la convencieron de que existían fuerzas que iban más allá de lo que entendemos. Y de repente, en un sitio tan poco exótico como Hyde Park en Londres, ocurre el momento que lo cambia todo. Se encuentra cara a cara con esa figura que llevaba viendo en sus visiones desde que era una niña. Aquello no fue casualidad, fue el momento en que su búsqueda personal se convirtió en una misión para toda la humanidad. Después de ese encuentro con su maestro, su camino la llevó, por fin, a ese lugar que tanto había deseado, el Tíbet. Allí iba a recibir una formación esotérica de primera mano. La misión era muy clara y estaba dividida como en 3 fases. Todos esos años de viajes habían sido la primera parte de su preparación. Ahora le tocaba pasar 3 años de iniciación intensiva en el Tíbet y solo después podría afrontar la tercera y última parte, crear una organización para compartir todo ese conocimiento. Lo que aprendió en el Tíbet, o al menos lo que ella contó, es, de otro mundo. No solo lenguas sagradas como el sánscrito o el misterioso Sensar, que decían que era el lenguaje secreto de los antiguos iniciados, sino también el control de capacidades psíquicas que desafiaban las leyes de la física que conocemos. Vale, una vez completada su iniciación, Blavatsky se traslada a Estados Unidos. Su búsqueda personal ya había terminado. Ahora empezaba la parte pública de su misión, llevar toda esa sabiduría a Occidente. Y es en Nueva York donde, junto al coronel Olcott, crea el vehículo para sus enseñanzas, la Sociedad Teosófica. El objetivo era doble. Por un lado, investigar los misterios de la naturaleza y del ser humano, y por otro, promover una fraternidad universal, sin importar razas o creencias. Además de la sociedad, su legado se cimentó en 2 libros monumentales. Isis sin velo fue un bombazo, introduciendo ideas orientales en Occidente. Pero fue La doctrina secreta su obra maestra, un intento de juntar toda la ciencia, la religión y la filosofía en una sola y gran visión del cosmos. Y su impacto fue brutal. No solo atrajo a mentes de Occidente como la de Thomas Edison, sino que tuvo un efecto tremendo en la propia India.
Al poner en valor la filosofía oriental, inspiró a líderes como un joven Gandhi a reconectar con la riqueza de sus propias tradiciones, algo que fue clave en su camino. Pero claro, una vida tan fuera de lo común no podía liberarse de la polémica. Conforme su fama crecía, también lo hacían sus enemigos, y su legado se convirtió en un auténtico campo de batalla. Y aquí vemos las dos caras de la moneda. Para quienes la seguían era una guía espiritual, una mente brillante y una persona compasiva. Para sus detractores era una farsante, una manipuladora y sus enseñanzas un galimatías peligroso. No había término medio. Este fragmento del obituario que le dedicaron en la Review of Reviews de Londres resume quizás su mayor logro. Más allá de los fenómenos raros de mover objetos o de todas las polémicas, su verdadero impacto fue abrir una puerta. Hizo que la espiritualidad y la idea de que existen otros planos de realidad se convirtieran en temas de conversación serios para una generación muy escéptica. Y así volvemos al enigma del principio. ¿De dónde sacó todo ese conocimiento? ¿Era de verdad una enviada de una hermandad secreta de sabios? ¿O fue una autodidacta genial, una narradora increíble que se inventó una nueva mitología para la edad moderna? La respuesta, la verdad, quizás siga oculta, dejándonos con el fascinante misterio que fue su vida.